El mundialmente famoso busto de Nefertiti se expone actualmente en el nuevo Museo Egipcio de Berlín. Cada año, cientos de miles de turistas visitan el museo para contemplar esta incomparable obra maestra del arte del antiguo Egipto. Sin embargo, muchos expertos dudan de su autenticidad, considerándola una de las mayores falsificaciones del siglo. Y he aquí por qué. En primer lugar, la propia existencia de Nefertiti, esposa principal del faraón Enatón, que gobernó hace unos 300 años, plantea serias dudas a numerosos investigadores. La razón no es que la mayoría de los faraones se consideren ficticios, sino que no se sabe casi nada de Nefertiti. Se desconocen sus padres, lugar y fecha de nacimiento, así como su estatus, si era una dama noble o una concubina, extranjera o pariente de su marido. Todo esto permanece en el plano de la especulación y de las versiones no confirmadas. Algunos se preguntarán, ¿qué pasa con las numerosas imágenes de Enatón y Nefertiti encontradas en las ruinas de la ciudad de Aketatón? Sí, efectivamente hay muchas imágenes de este tipo, pero también se cuestiona su autenticidad. Considérese las ruinas de la antigua ciudad de Aketatón, en cuyo territorio se encontró el busto de Nefertiti en Amarna, fueron halladas por primera vez en 1799 por la expedición de Napoleón Bonaparte. Hasta ese momento no había información sobre la existencia de la ciudad de Aketatón. Lo curioso, inicialmente en esta zona fue enviada una expedición a gran escala de Napoleón, que incluía escultores, albañiles, arquitectos, artistas y un centenar de trabajadores de diferentes especialidades de la construcción, así como muchos egipcios locales, atraídos como mano de obra. Además, la expedición trajo consigo una enorme cantidad de herramientas de construcción. Durante varios meses este grupo estuvo haciendo algo en profundo secreto, y de repente el mundo se enteró de las ruinas únicas de la misteriosa ciudad de Aketatón, donde se encontraron las imágenes del faraón Enatón y su esposa Nefertiti. ¿No le parece extraño? Pero eso no es todo. En 1822, el lugar donde más tarde se descubrió el busto de Nefertiti fue explorado por la expedición del famoso científico francés Jean-François Champollion. Su equipo excavó a fondo el asentamiento de Amarna, pero no encontró ningún busto. Después de 20 años en las ruinas de Amarna trabajó expedición del arqueólogo alemán Karl Richard Lepsius, que incluso esbozó todos los relieves encontrados de la tumba local. Los trabajadores de nuevo excavado todas las ruinas, pero, como antes, no encontraron nada. En 1855, las ruinas de Amarna fueron exploradas por el arqueólogo inglés John Gardner Wilkinson. Su equipo excavó toda la zona por tercera vez, pero tampoco encontró nada de interés. En 1891, Amarna fue visitada de nuevo por una expedición del arqueólogo británico Flinders Petrie. Durante casi un año entero los trabajadores limpiaron todos los rincones de las ruinas, pero no encontraron nada. Pasaron 20 años, y el 6 de diciembre de 1912, en el mismo lugar, el ayudante del egiptólogo alemán Ludwig Borchardt, jefe de un grupo de trabajadores egipcios Ahmed el-Sinusi, descubre como por casualidad un antiguo taller, que contenía numerosos bustos de la época del faraón Enatón, entre ellos casi un busto entero de Nefertiti. Esto ya de por sí levanta sospechas. Durante más de 100 años se han explorado repetidamente las ruinas, pero nunca se había encontrado un taller de fabricación de bustos. Y de repente aparecen los hombres de un egiptólogo alemán. Y, milagrosamente, un busto de mujer bellamente pintado y en perfecto estado emerge de repente de la tierra. El busto había permanecido en la tierra húmeda durante 500 años, a pesar de que la zona era inundada cada año por las aguas del Nilo. Pero el busto estaba prácticamente intacto y parecía nuevo. Incluso los colores habían conservado su brillo. ¿Te lo puedes creer? Yo no. Pero lo que es aún más sorprendente, a pesar de que el busto de Nefertiti fue trasladado de Egipto a Alemania allá por 1913,
no pasó a ser de dominio público ni fue expuesto en los mejores museos del mundo, y durante muchos años estuvo guardado en la casa de un gran empresario y del segundo tesorero de la sociedad en Egipto. Tanto Borchardt como James Salmon, por alguna razón, se opusieron a la exhibición pública del busto y lo ocultaron a la vista del público. Solo en 1920 James Simon donó el busto de Nefertiti al Museo de Asia Occidental de Berlín, que no lo expuso al público hasta 1924, es decir, 4 años después. Pero la historia no acaba ahí. Poca gente sabe que el busto de Nefertiti existe en 2 copias. Una se conserva ahora en un museo de Berlín, y la segunda estuvo durante mucho tiempo en la casa del antiguo Kaiser alemán Guillermo II en los Países Bajos. Existe una fotografía única de 1940 que muestra el busto de Nefertiti en el estudio del Kaiser. Muchos creen que el busto original se encuentra en el Museo de Berlín, y que en la casa del Kaiser estuvo todo este tiempo una copia, que le regaló para Navidad en 1913 el propio James Simon. Sin embargo, es difícil imaginar que James Simon pudiera haber regalado una copia a su actual monarca, dada la conocida pasión del Kaiser Guillermo II por las estatuas y bustos auténticos de personajes famosos del pasado, que le traían de todos los rincones del mundo. Por lo tanto, la historia del regalo de una réplica parece inverosímil. Entonces queda claro por qué James Salmon se negó a exhibir su copia durante muchos años. Y surge la pregunta, ¿dónde desapareció el segundo busto de Nefertiti de la colección del Kaiser? Solo Dios lo sabe. Los parientes del Kaiser se niegan a establecer contacto. Sin embargo, aun suponiendo que exista un busto auténtico en el Museo de Berlín, su autenticidad no deja de plantear interrogantes. Según una versión, el primer busto podría haber sido encargado por el propio Borchardt para exponer joyas egipcias encontradas previamente en excavaciones. Se sabe que el día en que se encontró el busto de Nefertiti, miembros de la Casa Real sajona visitaron la excavación. Según esta versión, supuestamente se concibió una exposición improvisada para mostrar joyas antiguas, y el busto de Nefertiti se creó con este fin. Los invitados reales, al ver este magnífico busto, lo tomaron por un artefacto real, se deleitaron de forma indescriptible y empezaron a felicitar a Borchardt por un hallazgo único. Borchardt tenía fama de excelente historiador del arte y enseguida reconoció la autenticidad de este asombroso hallazgo. Declarar que el busto era falso habría significado insultar al príncipe, acusarle de ignorancia. Y eso podría haber sido la ruina de toda la carrera de Borchardt. Así que tuvo que inventar una historia sobre el singular hallazgo y confirmar su autenticidad in situ. Por eso el busto no se mostró al público durante tanto tiempo. Pero, ¿qué hay de los numerosos estudios y exámenes del busto de Nefertiti? Al fin y al cabo, muchos parecían confirmar su autenticidad. Sin embargo, no todo es tan sencillo. El hecho es que el busto consta de 2 partes. Por dentro es de piedra, supuestamente tallada en piedra caliza ordinaria, y por encima está recubierto de una capa de yeso y escayola con colores brillantes. El busto interior difiere significativamente de la parte enlucida, y tiene un rostro completamente distinto, con rasgos más toscos y un aspecto más envejecido. Algunos expertos incluso han distinguido rasgos masculinos en el rostro de piedra. Así pues, la cuestión de cómo era realmente la esposa del faraón sigue abierta. Las investigaciones realizadas han demostrado que el interior del busto de piedra caliza no presenta signos de fundición, lo que indica que este busto definitivamente no es antiguo. Sin embargo, los partidarios de la autenticidad no se rinden y siguen argumentando que en la creación del busto se utilizó la llamada mezcla muy antigua de yeso y piedra caliza, cuya composición era supuestamente desconocida en 1912. Esto debería haber confirmado la antigüedad del busto. Pero no es así. De hecho, es una falsificación flagrante.
Bajo la apariencia de antigua mezcla egipcia de yeso y piedra caliza se esconde un tipo especial de yeso bien conocido desde el siglo X, que se utilizaba para el acabado de elementos arquitectónicos y esculturas. Esta mezcla, llamada estuco o golpe, se inventó en Europa ya en el siglo XV. Por cierto, fue muy utilizada por los escultores fraudulentos del siglo X, cuando hacían pasar sus hábiles falsificaciones por esculturas antiguas. Muchos peritajes confirmaron entonces la autenticidad de estas obras. Un ejemplo es el altar de Fanie, donde se realizaron falsos relieves escultóricos con esta mezcla de yeso y piedra caliza, el estuco. Cuando se descubrió el busto de Nefertiti, esta composición ya era bien conocida por los especialistas desde hacía varios siglos. Como ven, nos han vuelto a engañar. Miremos donde miremos, en todas partes hay falsificaciones y fraudes descarados. Y todavía seguimos creyendo ciegamente esta historia. ¿Qué opina de todo esto? Escriba su opinión en los comentarios.